Nunca pensé que una simple tarjeta bancaria sería la prueba más clara de que mi matrimonio no era lo que yo creía. Durante años escuché la misma frase, repetida casi como un mantra: no tenemos dinero. Y yo le creí. Ajusté mi vida, renuncié a cosas básicas, conté monedas, apagué luces, postergué necesidades. Lo que nunca imaginé fue que, mientras yo sobrevivía con lo mínimo, él llevaba una vida completamente distinta, pagada con la misma cuenta que yo ayudaba a sostener. Mi historia no comienza con gritos ni con sospechas intensas. Comienza de una manera mucho más silenciosa y, por eso mismo, más peligrosa. Comienza con la confianza absoluta en la persona con la que compartía mi vida. Nos conocimos jóvenes, crecimos juntos, atravesamos cambios, mudanzas, dificultades. Siempre creí que estábamos del mismo lado, que si el dinero faltaba, faltaba para ambos, que si había sacrificios, eran compartidos. Durante mucho tiempo viví con la sensación constante de que nunca alcanzaba. Cada mes era un ejercicio de malabarismo. Yo llevaba el control de los gastos, anotaba todo, eliminaba cualquier cosa que pareciera innecesaria. Aprendí a no comprar ropa nueva, a no salir, a no pedir. Me acostumbré a pensar que mis necesidades podían esperar, que había prioridades. Y mi mayor prioridad era mantener en pie algo que creía que nos pertenecía a los dos, nuestro hogar. Él se mostraba preocupado por el dinero. Hablaba de gastos, de imprevistos, de lo difícil que estaba todo. Yo lo escuchaba, lo apoyaba, lo alentaba. Nunca dudé de su palabra. Nunca revisé nada. Me parecía una falta de respeto. Pensaba que en una relación sana no se controla, se confía. Y esa idea, hoy lo sé, fue uno de mis errores más caros. Recuerdo claramente una conversación que se repetía seguido. Yo sugería algo sencillo, incluso económico, y la respuesta era siempre la misma: no podemos gastar en eso ahora. Y yo asentía. Porque amar, para mí, también era ajustarse. También era ceder. También era entender. Lo que no sabía era que ese límite solo existía para mí. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que no lograban encajar del todo. Nada escandaloso. Nada obvio. Simplemente cosas que me generaban una incomodidad difícil de explicar. Cambios en su humor, salidas repentinas, gastos que no se correspondían con su discurso constante de escasez. Pero volvía a repetirme que estaba exagerando, que la convivencia desgasta, que no todo tiene que tener una explicación. Hasta que un día, por pura casualidad, tuve acceso a la tarjeta. No la busqué, no la pedí. Estaba ahí, sobre la mesa, olvidada. Al principio no sentí curiosidad, pero algo dentro de mí, una mezcla de cansancio acumulado y esa intuición que tantas veces había ignorado, me empujó a mirarla. Solo mirar. Nada más. Ese gesto, aparentemente insignificante, cambió todo. La aplicación del banco tardó apenas unos segundos en cargar. Segundos que sentí eternos. Cuando aparecieron los movimientos, mi primera reacción fue pensar que había algún error, que estaba entendiendo mal, que esos pagos no podían ser reales. Restaurantes caros, hoteles, regalos, gastos que jamás habíamos conversado. Fechas que coincidían con días en los que yo me quedaba en casa, pensando que estábamos ahorrando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un calor repentino, un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y vergüenza. Vergüenza por haber confiado ciegamente. Vergüenza por haber justificado tantas veces una situación que ahora se mostraba brutalmente clara. No era que no hubiera dinero. Era que no había dinero para mí. Mientras yo hacía cuentas para pagar servicios, él pagaba cenas. Mientras yo pensaba que no comprar ese mes, él elegía qué regalo hacer. Y lo más doloroso no fue ver los montos, sino entender el patrón. No era un gasto aislado. Era una rutina. Una vida paralela sostenida en silencio. Cerré la aplicación con las manos temblando. Me senté. Respire. Intenté ordenar mis pensamientos. 1000 preguntas aparecieron de golpe. ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Cuántas veces? Pero la pregunta más dura fue otra. ¿Cómo no lo vi antes? Cuando llegó esa noche, lo miré diferente. Cada gesto, cada palabra, cada silencio adquirió otro significado. Yo todavía no dije nada. No porque no quisiera,
sino porque necesitaba entender. Necesitaba estar segura. Una parte de mí todavía esperaba una explicación lógica, una coincidencia absurda, algo que me devolviera la sensación de realidad que acababa de perder. Esa noche dormí poco. Mi cabeza repetía imágenes, cifras, fechas. Recordé veces en las que me dijo que no había dinero para algo básico. Recordé excusas, discusiones evitadas, conversaciones inconclusas. Todo encajaba de una forma dolorosamente clara. Al día siguiente, sin dramatismo, le pregunté por la tarjeta. Por algunos gastos. Su reacción fue inmediata. No de culpa, no de sorpresa, sino de defensa. Restó importancia, minimizó, cambió el enfoque. Dijo que eran cosas del trabajo, compromisos, que no exagerara. Pero en su mirada había algo distinto. Algo que ya no se podía ocultar. Ahí comprendí que esa historia no iba solo de dinero. Iba de respeto. De priorities. De la forma en que una persona decide a quién cuidar y a quién sacrificar en silencio. Y aunque todavía no sabía toda la verdad, ya intuía que lo que venía después iba a ser incluso más doloroso. Porque descubrir un engaño emocional duele. Pero descubrir que te engañaron mientras tú te privabas de lo básico, eso rompe algo mucho más profundo. Y lo peor de todo es que esa tarjeta solo fue el comienzo. Después de ese primer vistazo a los movimientos de la tarjeta, nada volvió a sentirse normal. Yo seguía haciendo mis actividades cotidianas, pero por dentro todo había cambiado. Era como si de repente tuviera un par de lentes nuevos que me obligaban a ver la realidad sin filtros. Cada gesto suyo ahora tenía otra lectura, cada silencio parecía esconder algo más. Y lo más inquietante era que, al observar con atención, muchas piezas empezaban a encajar. Durante días llevé ese descubrimiento en silencio. No porque no quisiera confrontarlo, sino porque necesitaba confirmar si aquello era una excepción o una constante. Me sorprendí a mí misma pensando cosas que antes jamás habría permitido, revisando fechas, recordando conversaciones, conectando momentos que en su momento no me parecieron importantes. No me sentía orgullosa de hacerlo, pero tampoco podía ignorar lo que ya había visto. En ese proceso, empecé a notar un patrón aún más doloroso. Cada uno de esos gastos coincidía con un momento en el que él se había mostrado distante conmigo. Días en los que llegaba tarde, en los que decía estar ocupado, en los que no tenía energía para hablar. Mientras yo interpretaba ese cansancio como estrés o preocupación, había estado acompañado por planes, restaurantes, experiencias que nunca incluyeron mi nombre. Mi mayor conflicto no era solo la sospecha de una infidelidad, sino la claridad con la que entendí algo esencial. Yo había estado sosteniendo económicamente una vida en la que no participaba. Porque aunque él era quien gastaba, muchas veces era yo quien ajustaba. Yo era quien recortaba. Yo era quien se quedaba sin. Y esa desigualdad silenciosa fue lo que más me hirió. Con los días, la conversación se volvió inevitable. Una tarde, sin levantar la voz, sin dramatismo, le pregunté directamente si había alguien más. No como acusación, sino como una pregunta cansada. Su respuesta fue evasiva. No dijo que no. Dijo que yo estaba exagerando, que todos necesitan espacios, que el dinero también era suyo. Esa frase, aparentemente lógica, me golpeó fuerte. Porque el problema nunca había sido que el dinero fuera suyo, sino que el sacrificio solo fuera mío. Intentó convencerme de que yo tenía una visión negativa, de que veía problemas donde no los había. Usó palabras que son comunes en este tipo de situaciones: confianza, exageración, inseguridad. Y por un momento, lo confieso, dudé de mí misma. Dudé de mi intuición, dudé de mis emociones, dudé de lo que había visto con mis propios ojos. Esa duda interna, provocada por alguien en quien confías, es una de las experiencias más desestabilizadoras que existen. Pero algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Una vez que ves, ya no hay forma de desver. Empieza a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Cambios en su forma de proteger el teléfono, explicaciones innecesarias, historias que no se sostenían. Y cada nueva incoherencia reforzaba una verdad que yo ya intuía, pero que todavía me resistía a aceptar por completo. En ese tiempo, mi relación con el dinero también empezó a cambiar. Dejó de ser solo una preocupación práctica y se convirtió en un símbolo.
Me di cuenta de cuánto me había adaptado, de cuánto había renunciado sin que nadie me lo pidiera explícitamente. Y entendí algo fundamental: el problema no era la falta de recursos, sino la falta de consideración. Una noche, revisando nuevamente los movimientos, encontré algo que terminó de quebrarme. Un pago repetido, mensual, constante, cuyo destino no tenía explicación dentro de nuestra vida cotidiana. No era una compra aislada. Era un compromiso, una constancia, una doble rutina. Y ahí entendí que esto no era una improvisación, era una elección sostenida en el tiempo. Confrontarlo por segunda vez fue diferente. Ya no pregunté, afirmé. Le mostré datos, fechas, patrones. Su reacción fue mantenerse en silencio durante varios segundos. Ese silencio dijo más que cualquier confesión. No lo negó, pero tampoco lo explicó del todo. Admitió que había gastado dinero en cosas personales y que yo no debía controlar eso. Esa fue la frase que lo cambió todo. Porque ya no se trataba de gastar, se trataba de esconder. Dormimos separados esa noche. Yo no lloré. Estaba queda, vacía. El cansancio emocional era tan grande que ya no quedaban fuerzas para la explosión. Me sentí engañada, pero también utilizada. Como si mi esfuerzo hubiera sido el combustible de una vida en la que yo no existía. Al día siguiente me pregunté algo que nunca había querido formular. ¿Qué pasaría si dejo de justificarlo todo? ¿Si dejo de aguantar? Esa pregunta, simple pero poderosa, fue el inicio de un cambio que todavía no comprendía del todo. Porque empezar a cuestionar una dinámica que ha durado años es abrir una puerta que ya no se puede cerrar fácilmente. Sabía que esta historia tenía capas que aún no había descubierto. Sabía que la verdad completa estaba ahí, apenas fuera de mi alcance. Y aunque una parte de mí quería huir, otra parte necesitaba saber. No por morbo, sino por sanación. Porque no se puede cerrar una herida sin entender de dónde viene. Lo que descubrí después no solo confirmó mis sospechas, sino que agregó una dimensión que jamás había considerado. Una que transformó el engaño en algo mucho más profundo y doloroso. Después de aquella segunda conversación, algo se quebró definitivamente dentro de mí. Ya no podía seguir funcionando como si nada pasara. Ya no podía sostener la rutina ni las apariencias. Vivir en la misma casa se volvió una experiencia extraña, casi irreal. Cada espacio estaba cargado de recuerdos que ahora se sentían falsos. Compartíamos el mismo techo, pero ya no compartíamos la misma verdad. Empecé a observarlo con distancia, como si por primera vez lo estuviera viendo con claridad. Ya no buscaba señales para convencerme de algo, las señales se mostraban solas. Llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación, mensajes que desaparecían de la noche a la mañana, excusas cada vez menos elaboradas. Todo indicaba que lo que yo había descubierto era solo una parte de una historia mucho más larga. Una tarde, mientras él estaba fuera, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. No fue por venganza ni por paranoia. Fue por necesidad. Entré nuevamente a la cuenta bancaria, esta vez con más calma, con más tiempo. Revise Mrs. Anteriors. Luego años. Lo que encontré me dejó inmóvil frente a la pantalla durante largos minutos. Los gastos no solo eran constantes, eran cuidadosamente planificados. Pagos en fechas específicas, hoteles los mismos días de cada mes, restaurantes que no formaban parte de nuestra rutina. Pero lo que más me impactó fue descubrir que muchas de esas fechas coincidían con momentos importantes para mí. Días en los que yo había celebrado sola, días en los que había estado enferma, días en los que había pedido apoyo y recibido silencio. Ahí entendí que el engaño no había sido casual ni impulsivo. Había sido organizado. Él había tenido tiempo para pensar, para decidir, para repetir. Cada movimiento implicaba una elección consciente. Y en cada una de esas elecciones, yo quedaba al margen. Sentí una mezcla de rabia y tristeza difícil de describir. Rabia por haber sido utilizada, tristeza por haber entregado tanto a alguien que decidió darme tan poco. Me pregunté cuántas veces me había mirado a los ojos después de gastar ese dinero. Cuántas veces me había dicho que no alcanzaba mientras planeaba otra salida, otro regalo, otra excusa. Cuando llegó esa noche, ya no pude seguir fingiendo. Le mostré todo. No levant la voz, no lower, no low insult. Solo puse el celular frente a él y esperé.
Su reacción fue distinta a las anteriores. Se quedó mirando la pantalla en silencio. Ya no intentó negar nada. Ya no minimizó. Ya no buscó explicaciones rápidas. Ese silencio fue su confesión más honesta. Después de unos minutos, habló. Dijo cosas que yo nunca quise escuchar. Admitió que llevaba tiempo accediendo a una vida que se sentía más liviana, menos exigente. Dijo que con esa otra persona no tenía responsabilidades, que se sentía libre. Escuchar eso fue devastador, porque mientras yo me hacía cargo de lo pesado, de lo difícil, de lo cotidiano, él elegía lo liviano. También admitió algo más doloroso todavía. Dijo que nunca pensó que yo lo descubriría, que creyó que mientras todo funcionara, no había problema. Esa frase cayó sobre mí como una sentencia, porque ahí comprendí que mi fidelidad, mi esfuerzo y mis renuncias nunca habían sido vistos como algo valioso, sino como algo conveniente. No gritamos, no discutimos. Esa noche no hubo drama. Hubo una tristeza profunda y silenciosa. Yo me senté sola en la sala durante horas, repasando mentalmente cada año compartido, intentando entender en qué momento había dejado de ser alguien con quien compartirlo todo para convertirme en alguien que solo resolvía problemas. En los días siguientes hablamos poco. Ya no había nada que aclarar. La verdad estaba expuesta. Pero aún así, mi mente seguía trabajando. Empecé a analizar mi propio comportamiento, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Me di cuenta de cuánto había normalizado el desequilibrio, de cuánto había asumido como parte de la vida situaciones que en realidad eran profundamente injustas. Me pregunté por qué me había quedado tanto tiempo en una dinámica que me restaba. Y la respuesta no fue simple. Había amor, sí, pero también había miedo. Miedo a empezar de nuevo, a no poder económicamente, a estar sola. Miedo a aceptar que algo en lo que había invertido tanto no iba a dar el resultado esperado. Ese miedo silencioso me había mantenido inmóvil durante años. Pero algo había cambiado. Descubrir la verdad completa me había quitado el mayor miedo de todos, el miedo a no saber. Ahora sabía. Sabía con quién estaba, sabía desde cuándo, sabía cómo me habían engañado. Y esa claridad, aunque dolorosa, fue extrañamente liberadora. Por primera vez empecé a pensar en una vida distinta. No como un sueño lejano, sino como una posibilidad real. Empecé a preguntarme cómo sería no tener que justificar cada gasto, no tener que explicar cada necesidad, no tener que sentir culpa por querer un poco más. Sabía que tomar una decisión no sería fácil, que las implicancias económicas y emocionales serían grandes. Pero también sabía algo nuevo, que darme significaba seguir pagando un precio demasiado alto. Un precio que ya no estaba dispuesta a seguir pagando con mi tranquilidad. Aún faltaba dar el paso más difícil. El que no se da impulsivamente, sino después de entenderlo todo. Y ese paso marcaría un antes y un después definitivo en mi vida. Tomar la decisión de separarme no fue inmediato. No ocurrió en un arrebato ni después de una discusión intensa. Fue un proceso silencioso, interno, casi imperceptible desde afuera. Durante días, seguí viviendo como si nada hubiera cambiado, pero en mi interior algo ya estaba resuelto. La verdad había desarmado todas las excusas posibles, y ya no podía volver a construirlas. Empecé a pensar en lo práctico, en cómo reorganizar mi vida, en dónde viviría, en cómo afrontar los gastos sola. Esa parte me daba miedo, lo admito. Durante mucho tiempo me había apoyado en la idea de un nosotros, incluso cuando ese nosotros ya no existía de verdad. Aceptar que ahora todo dependía de mí fue angustiante, pero también extrañamente fortalecedor. Él parecía confundido. A ratos intentaba acercarse, a ratos se mostraba distante. Decía que no quería perderme, que se había equivocado, que podía cambiar. Pero ya no hablábamos el mismo idioma. Yo ya no discutía los detalles, no buscaba promesas. Mi pregunta interior era otra. ¿Por qué cambiar ahora, cuando durante años tuvo todas las oportunidades de elegir? Una noche, le expliqué con calma que necesitaba terminar la relación. No porque ya no hubiera sentimientos, sino porque estos ya no eran suficientes para sostener algo tan desequilibrado. Le dije que me había cansado de ajustar mi vida mientras él expandía la suya. No hubo gritos. Hubo silencio. Y ese silencio fue, nuevamente,
más elocuente que cualquier respuesta. Comenzó entonces una etapa difícil. La convivencia mientras se organiza una separación es una de las experiencias más desgastantes que existen. Todo se vuelve incómodo. Cada objeto parece cargar historia. Cada espacio tiene memoria. Dormir bajo el mismo techo, sabiendo que el vínculo está roto, exige una fuerza emocional que nunca imaginé tener. Durante ese tiempo, empecé a notar algo importante. A medida que me distanciaba, mi mente se aclaraba. Ya no estaba constantemente tensa, ya no sentía esa presión permanente en el pecho. Aunque el dolor seguía ahí, había menos confusión. Y esa claridad me ayudó a reafirmar que la decisión era correcta. También empecé a hablar con personas cercanas. Conté mi historia por primera vez en voz alta. Y algo curioso ocurrió. Muchas de ellas se identificaron. No exactamente con el engaño, sino con la dinámica, con el desgaste, con el sacrificio unilateral. Ahí entendí que lo que yo había vivido no era una anomalía, sino una realidad silenciosa muy común. El proceso de separación avanzó lentamente. Hubo que repartir cosas, reorganizar cuentas, cerrar ciclos. Cada trámite era un recordatorio de lo que había sido y de lo que ya no sería. Pero lejos de debilitarme, ese proceso me fue devolviendo una sensación de control que hacía tiempo no sentía. Un día, por primera vez en mucho tiempo, me permití hacer algo simple sin culpa. Compré algo solo para mí, sin justificarlo, sin calcularlo en función de otra persona. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero simbolizó algo enorme. Por primera vez, mis decisiones se alineaban con mis necesidades. Con el paso de las semanas, empecé a reconstruir rutinas, a ocupar espacios que antes evitaba, a redescubrir intereses olvidados. Y aunque todavía había tristeza, también apareció algo que no esperaba tan pronto: alivio. El alivio de no tener que sostener una mentira, de no tener que fingir equilibrio donde no lo había. El dinero, que durante años había sido motivo de restricción y tensión, dejó de tener el mismo peso simbólico. Ya no se trataba de cuánto había o no, sino de cómo se usaba y para quién. Aprendí que la transparencia y la equidad son tan importantes como el afecto en una relación, y que sin ellas, todo lo demás se erosiona lentamente. Cada día que pasaba confirmaba algo que al principio me costó aceptar. Terminar esa relación no significaba perderlo todo. Significaba empezar a recuperar partes de mí que había dejado en pausa. Partes que habían sido relegadas en nombre de un amor que no era recíproco. Sabía que aún faltaba el cierre definitivo. No solo el legal, sino el emocional. Y entendía que ese cierre no llegaría de golpe. Llegaría con el tiempo, con la distancia, con la reconstrucción. Pero ya no lo temía, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía del lado correcto de mi propia historia. Y cuando finalmente dejé ese lugar, con pocas cosas y muchas emociones mezcladas, tuve una certeza que antes nunca había tenido: podía sostenerme sola. Y esa certeza cambiaba todo. Con el paso de los meses, empecé a entender que el final de mi matrimonio no había sido el verdadero golpe. El golpe había ocurrido mucho antes, cuando acepté vivir creyendo que pedir menos era amar más. Darme cuenta de eso fue duro, pero también profundamente revelador. Porque ya no podía mirar mi historia solo como una traición ajena, sino como una secuencia de renuncias silenciosas que fui normalizando sin darme cuenta. La vida después de la separación no fue instantáneamente mejor. No hubo una felicidad repentina ni una sensación constante de libertad. Hubo dudas, cansancio y momentos de soledad que no sabía cómo llenar. Pero, a diferencia de antes, esa soledad no venía acompañada de engaño. Era honesta, y eso la hacía mucho más soportable. Poco a poco, empecé a reorganizar mis prioridades. Dejé de pensar en términos de carencia y comencé a pensar en términos de elección. Aprendí a administrar lo que tenía sin sentirme en deuda con nadie. Aprendí que el esfuerzo, cuando es compartido, fortalece, pero cuando es unilateral, desgasta y destruye profundamente. La relación que tuve con el dinero cambió para siempre. Ya no lo veía solo como una fuente de preocupación, sino como un reflejo de valores. Entendí que el problema nunca fue cuánto había, sino cómo se distribuía. Porque cuando alguien puede gastar sin límites mientras otro se restringe hasta lo básico, el problema no es económico, es ético. Con el tiempo,
Dejé de preguntarme en qué se había gastado exactamente ese dinero. Dejé de imaginar escenarios, lugares, personas. Ya no lo necesitaba. La verdad esencial ya estaba clara. Seguir buscando detalles solo me mantenía atada a una historia que ya había dejado atrás. También dejé de definirme como la engañada, porque esa palabra me dejaba atrapada en el pasado. Preferí pensarme como alguien que despertó, como alguien que aprendió a cuestionar dinámicas que antes daba por sentadas. Y ese cambio de perspectiva fue fundamental para avanzar. Hoy mi vida es distinta, más simple en algunos aspectos, más compleja en otros, pero más mía. Ya no tengo que pedir permiso para gastar, para decidir, para priorizarme. Ya no tengo que justificar mis necesidades como si fueran caprichos. Y esa libertad, aunque llegó a través del dolor, es algo que hoy defiendo con firmeza. A veces pienso en cuántas personas viven situaciones similares sin darse cuenta. Personas que creen que el problema es no tener, cuando en realidad el problema es cómo se comparte. Personas que ajustan su vida mientras otros se expanden. Personas que confunden compromiso con sacrificio constante. Esta historia no es una excepción. Es un reflejo de algo que ocurre más de lo que admitimos. Si tú que estás escuchando alguna vez sentiste que te privabas de demasiado para sostener una relación, quiero decirte algo que a mí me costó años entender. Amar no debería implicar desaparecer. El esfuerzo es válido, el sacrificio ocasional también. Pero cuando siempre recae del mismo lado, algo está profundamente mal. No todas las historias terminan igual. No todas requieren una ruptura, pero todas requieren honestidad, equilibrio y respeto mutuo. Y cuando eso no existe, ningún amor, por más intenso que sea, puede compensarlo. Mi historia comenzó con una frase repetida: no tenemos dinero. Y terminó con una verdad mucho más clara: lo que no tenía era un lugar justo dentro de esa relación. Recuperarlo fue doloroso, sí, pero necesario. Hoy camino con más cuidado, con más conciencia y con límites que antes no sabía poner. No porque tenga miedo, sino porque aprendí el valor de estar bien conmigo misma. Y esa enseñanza, aunque llegó tarde, llegó para quedarse. A veces perder una relación no significa perderlo todo. A veces significa recuperar lo que nunca debiste haber entregado. Y entender eso, al final, fue lo que realmente marcó el comienzo de mi nueva vida.